Damos gracias a Dios nuevamente por estar aquí, por poder permitirnos Él este tiempo para poder compartir su palabra. Una palabra que esperamos sea de grande bendición para todos aquellos que van a poder conectarse, sea en este momento o en otro momento, que puedan ver este video. Yo sé que el Señor va a hablar a nuestros corazones. Digo a nuestros corazones porque el primer edificado con esta palabra he sido yo. Dios nos habla de diversas maneras, ¿verdad? Y hoy, en esta tarde, Él quiere llegar al corazón suyo y mío para poder ministrarnos y que la palabra que está viva, porque Cristo está vivo y Él es la palabra, edifique nuestras vidas de la mejor manera. Vamos a comenzar orando para pedirle a Él que sea Él el que tome el control de este tiempo. Use mi mente, use mis labios. Yo quiero ser solamente un instrumento en las manos de Dios y sea su palabra fluyendo a través de mi boca. Gracias le damos a Dios por este tiempo y bendecimos su nombre. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque usted nos da la oportunidad, Señor, de llegar a su presencia a través de esta oración, Señor. Queremos, Padre Santo, ser instrumentos en sus manos. Yo quiero ser, Señor, de la gloria, como esa vasija nueva, Señor, donde usted deposite vino nuevo, Padre, para edificación de mi vida y edificación también de todos aquellos, Señor, que van a poder ver este video, Señor. Úseme, Padre, un instrumento en sus manos, una herramienta, un arma, Señor, de la gloria para pelear la buena batalla, Señor. Oh, gloria a tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todas aquellas personas que se pueden conectar, por todas aquellas personas que en este momento y en otro momento podrán tener la oportunidad, Señor, de ver este video. Que aquellos que tienen la oportunidad, Señor, de compartirlo con otras personas lo puedan hacer para que su palabra llegue con poder, Señor, al corazón que está necesitado. Señor, gracias, gracias porque es su palabra la que queremos, Señor, que se mueva en cada corazón y en cada vida, Señor. Porque usted dice que su palabra no se vuelve vacía. Le damos gracias por todo y bendecimos su santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es por eso que estamos aquí. Porque queremos hacer solamente la voluntad de Dios. Queremos que Dios nos use con poder y que su palabra fluya en medio de nosotros. Que su palabra ministre la vida suya como ha ministrado la mía y seguramente la va a seguir ministrando. ¿Por qué? Porque la palabra es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos a su verdad. Y hemos estado estudiando en el transcurso de estos días acerca de cómo guardar y cómo tener cuidado, ¿verdad?, con los pensamientos que llegan a nuestra mente. Cómo identificar cuando un pensamiento, ¿verdad?, cuando un susurro viene a nuestra mente, si viene de Dios o no viene de Dios. Es importante tener en cuenta que nuestra mente humana está abierta a todo, nuestra carne está dispuesta a todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y el enemigo lo sabe, porque el enemigo no es que lo sepa todo, porque él no es omnisciente, como Dios sí lo es. Y eso significa que no lo sabe todo, como Dios sí lo sabe todo, ¿verdad? Pero Él tiene una ventaja sobre nosotros, que es que Él conoce desde que nosotros nacimos hasta la edad que tenemos. Y por ende Él sabe cuál es nuestra debilidad, ¿verdad? Cuál es la suya y cuál es la mía. Y Él utiliza esa debilidad para atacarnos conforme a nuestras concupiscencias, conforme a nuestros deseos. Y es por eso que nosotros debemos de alimentar el espíritu, debemos de alimentarnos de la palabra de Dios, debemos de alimentarnos de los pensamientos que tiene Dios para nosotros.
todos sus pensamientos están plasmados, lo hemos dicho anteriormente, en la Escritura, porque la Escritura, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarle a usted y enseñarme a mí. ¿Cómo nos va a enseñar? La palabra de Dios, que es la Biblia, es nuestro manual de vida. Es el instrumento que Dios usa para que nosotros seamos edificados a través de ella, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que conocer cómo conducirnos en la vida, ¿verdad? Cuando la palabra nosotros la estudiamos, esa palabra entra en nuestra mente, ¿verdad? Porque por el oír viene la fe suya y la mía. Y no por el oír cualquier cosa, es por el escuchar, por atesorar, ¿verdad? En nuestra mente, ¿verdad? Lo que Dios quiere que escuchemos, lo que Dios quiere que nosotros, que usted y yo sepamos, ¿verdad? Es muy importante el darle lugar a los pensamientos de Dios en nosotros. Es muy importante el darle lugar a la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Porque esa palabra es la que nos va a guiar a toda verdad. Conocerás la verdad, dice el Señor, y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Él es el verbo hecho carne, la palabra vino a esta tierra. Dios vino a esta tierra para traernos la vida a través de su palabra. Todo aquel que escucha esa palabra, todo aquel que come de esa palabra, ¿verdad?, es saciado y no vuelve a tener hambre, ¿verdad? No vuelve a tener necesidad de más nada. Apetitos contrarios se van. ¿Por qué? Porque la luz que hay en usted en ese momento disipa toda aquella oscuridad que quiera venir a su vida para perturbarlo. A la mente de nosotros como humanos vienen muchos pensamientos. Y no siempre, lo decíamos anteriormente, los pensamientos que vienen a nosotros son los pensamientos de Dios, ¿verdad? No siempre. Por eso nosotros tenemos que conocer la Escritura, tenemos que conocer al Cristo que está aquí, tenemos que darle lugar al Espíritu Santo que entra en nosotros, arrepentirnos de todos nuestros pecados, humillarnos ante Dios, y Él hará de nosotros lo que Él quiere que nosotros seamos, no lo que nosotros creemos que está bien. No, eso no sirve. Lo que sirve es lo que Dios está planeando desde antemano para usted y para mí. Caminar en ese pensamiento, andar conforme a ese pensamiento, andar en el lindero, en el único camino que es Cristo. Esa es la solución para usted y para mí en este tiempo y en el venidero, ¿verdad? Y eso fue lo que trajo éxito también a nuestros antepasados, aquellos que atesoraron la palabra y no le dieron la espalda a ella, sino que siguieron escuchando y poniendo por obra todo aquello que venía de Dios en sus vidas. De eso depende nuestro caminar correctamente, porque déjeme decirle algo, es importante estar bien en esta tierra, es importante cosechar muchos éxitos, es importante alcanzar muchos logros y es parte de la vida, ¿verdad? Esencial en el ser humano. Pero lo más importante, ¿verdad?, es alcanzar a agradar a Dios en todas nuestras acciones. Agradar a Dios significa hacer su voluntad. Agradar a Dios significa no solamente decir yo creo en Dios, decir yo voy a una iglesia, decir mis parientes, mi papá, mi mamá o mis abuelos me enseñaron, ¿verdad? Pero está usted como persona individual en este momento seguro de que está haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Esa es la pregunta que usted y yo nos debemos hacer. Dios nos ama y por su infinito amor ha dejado esta escritura para guiarnos. Ha dejado, ¿verdad?, la palabra de Él para dirigirnos. Ha dejado su palabra para que la escuchemos y le demos lugar a ella en nuestra mente. Nuestros pensamientos deben estar ligados conforme a la voluntad de Dios.
para que nosotros podamos tener éxito, es de la única manera, y no hablo de un éxito conforme a nuestros propios deseos y gustos, no hablo de un éxito en esta tierra en cuanto a los logros, ¿verdad?, que podamos alcanzar por los estudios, por nuestro intelectualismo, por cuantas cosas, ¿verdad?, se nos sean permitidas alcanzar en esta tierra. Como les digo, eso es importante, ¿verdad?, pero no lo es todo, lamentablemente, porque la vida en esta tierra es pasajera, todos lo sabemos, ¿verdad? Alcanzar cosas aquí es importante, pero lo más importante es que usted, mientras esté en esta tierra, le rinda su corazón a Dios y alcance a conocer el amor de Dios en su vida mientras usted está aquí. ¿Para qué? Para que las riquezas, no solamente para aquel que Dios le permite tener abundancia, que no es malo tampoco, ¿verdad?, no sean solamente las abundancias en esta tierra, sino acumular tesoros en los cielos, ser lleno del poder del Espíritu Santo, conocer a ese Dios que nos amó primero, ¿verdad? Representar a Jesucristo en esta tierra. Eso es lo más importante, ser esos embajadores. ¿Cómo yo voy a ser un embajador de Cristo si no lo conozco? Si no he entregado mi vida a Él, si no sé por qué estoy aquí, si no estoy viviendo solamente el momento, ¿no? Y lamentablemente no lo estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que la palabra tiene que ser la lámpara que nos ilumine y tiene que ser la palabra que nos hable cada día para enseñarnos cuál es el verdadero camino a seguir. Porque muchos caminos hay, y la palabra dice en Proverbios, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin no lo es camino de muerte. ¿Cómo nosotros podemos escapar de la muerte? La muerte es algo que casi nadie le gusta hablarlo, decirlo, pero es algo que está latente. Muerte física, ¿verdad? Es triste cuando una persona parte, y más cuando es una persona llegada a nosotros, ¿verdad? Nos duele, y eso es parte de la vida, que tiene que ser doloroso porque aprendemos a convivir con nuestros seres queridos y amarlos como ellos nos aman a nosotros. Pero no es allí el todo. La muerte física solamente nos separa de esta tierra, de nuestra existencia aquí, pero nosotros tenemos alma y tenemos espíritu, y es nuestra alma, ¿verdad?, la que tiene que estar preparada y vivir por los siglos de los siglos, ¿verdad?, en espíritu y en verdad. Depende de cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios, porque si no lo hemos hecho, si usted y yo no hemos dado ese paso, estamos muertos en delitos y pecados. Y lamentablemente la palabra nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Es una muerte interna, una muerte del alma, ¿verdad? Y eso es lo que Dios no quiere que pase en usted y que pase en mí. Por eso es que su amor está extendido, y todavía en este tiempo el Señor está llamando al corazón suyo y mío, para que abramos la puerta y lo dejemos entrar, llamando, hablándonos a través de esta escritura. Vamos a darle lugar a la palabra y vamos a continuar lo que antes habíamos estado estudiando, y vamos a seguir siempre en Efesios capítulo 5, y vamos a leer el versículo 6 del capítulo 5 como continuación de lo que estamos estudiando. Dice la palabra, la leemos como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie os engañe con palabras vanas. Nadie te engañe con palabras vanas. Vienen palabras, como les decía, a nuestra mente. Vienen palabras que son vanas, huecas, como cuando usted coge un puño de frijoles y los mete en agua. El frijol que está vano va a flotar, pero el que tiene consistencia y está lleno, ese se va a quedar abajo, ¿verdad? Nadie te engañe con palabras vanas. ¿Cuántas palabras vanas vienen a nuestra mente? Palabras vanas son todas aquellas cosas que no nos edifican, son todas aquellas cosas a las cuales nosotros le damos lugar, y está destruyendo nuestro ser, está destruyendo nuestra alma, está acabando con nuestra existencia espiritual.
porque somos espíritu, ¿verdad? Somos espíritu también, y el espíritu que habita, ¿verdad?, en todo lugar que Dios dejó en esta tierra y que camina en todo lugar para alcanzar esa alma, está deseando que tú le abras la puerta de tu corazón. Está hablándote hoy a tu oído, está hablándote a ese oído espiritual para que tú lo abras. No demos lugar a palabras vanas. No le demos lugar a las palabras vanas, dice esta escritura, ¿verdad? No demos lugar a palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mire qué cosa. ¿Por qué? ¿Por qué viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia? Es porque todo hijo desobediente, usted y yo lo sabemos, eso no necesita ninguna explicación. Todo hijo desobediente, si usted lo deja seguir el camino que él está llevando y no lo corrige, está creando de él, ¿verdad?, una persona totalmente desviada, como esos árboles, ¿verdad?, que cuando están pequeños empiezan a torcerse al nacer y van así torciditos por un lado o por el otro. Usted tiene que hacer algo, usted tiene que ponerle, mire, una horqueta, algo que lo detenga, que no lo deje seguir para acá, sino que crezca derecho. Pero usted y yo somos responsables de que eso sea así, ¿verdad? Porque por estas cosas, por obedecer la voz contraria, por obedecer palabras vanas, ¿verdad?, viene la ira sobre los hijos de desobediencia, dice la palabra. No sobre los hijos que obedecen, porque si usted tiene un hijo obediente, que a usted le dice una cosa y su hijo le obedece, es cumplido en sus actividades, le saca buenas calificaciones en el colegio, se porta bien, es un hijo, ¿verdad?, que lo hace quedar bien delante de las demás personas, ¿verdad? Ese hijo es un hijo que agrada a su corazón, es un hijo que usted se siente orgulloso, orgullosa de tenerla o de tenerlo, ¿verdad? Y se siente agradecido con ese hijo, y usted va a gratificar a ese hijo conforme a las obras de él, conforme a su comportamiento, conforme a su manera de ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se lo merece. Pero ¿qué pasa con aquel hijo desobediente? ¿Qué pasa con aquel hijo que sigue la corriente de la vanidad y que no presta atención al llamado suyo? Cuando usted le dice, hijo, obedezca, hija, obedezca, ¿ah?, haga lo que yo le digo porque le conviene. Cuando ese hijo va, usted ya viene de regreso y usted sabe por dónde está caminando, que no es un camino correcto, y usted trata en lo más posible, si es un buen padre y una buena madre responsable, ¿verdad?, con lo que Dios ha puesto en sus manos, que son sus hijos, que sabemos que no son de nosotros, son de Dios. Nosotros vamos a dejarles ver para que ellos no tropiecen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por tener, ¿verdad?, nuestra mente abierta a la vanidad, a palabras vanas, a la vanidad de la vida, a la vanidad de los ojos, a la vanagloria de la vida y a todas las cosas que no convienen, vamos a hacer cosas que son desagradables a la voluntad de Dios. Vamos a utilizar nuestra mente para llenarla de toda la basura que nos ofrece, lo que nos contamina. ¿Qué es aquello que nos contamina? Todo aquello que a Dios no le agrada. Todo aquello que Dios no quiere que habite en nuestra mente, porque si nosotros le damos lugar y enriquecemos esa área, ¿verdad?, carnal, material, vana y pasajera, eso va a crecer en nosotros y se va a anidar en nuestro corazón. Porque de la abundancia de tu corazón habla la boca, de la abundancia de mi corazón hablará mi boca. Eso es lo que está dentro de mí, eso es lo que está, de eso es lo que estoy lleno, de eso es lo que tú estás lleno o llena, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener en cuenta que toda esta palabra no se hizo con un sentido de crear, ¿verdad?, temor a que Dios nos va a destruir. No, Dios antes
de eso Él quiere dejarte ver a ti y dejarme ver a mí que hay una oportunidad para ti y para mí. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dijo el Señor. Pero Él envió a su Hijo para que te rescatara a ti, me rescatara a mí. Todavía hay una oportunidad. Lo que pasa es que la decisión es mía y tuya si nosotros dejamos lugar a los pensamientos buenos o a los pensamientos vanos. Todo pensamiento vano es todo aquello que edifica nuestra vida carnal, emocional. Todo aquello que nos arrastra a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. La carne todo el tiempo está dispuesta a hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere. La carne todo el tiempo te va a impulsar, ¿verdad? Porque el enemigo, como te dije antes, no es que lo sepa todo, sino que él utiliza, ¿verdad?, tus debilidades, utiliza la parte débil tuya, utiliza esa área que es débil, el área donde tú flaqueas para hacerte caer. Él te manda pensamientos contrarios, ¿verdad? Y te dice, esto no es tan malo, puedes hacerlo, no va a pasar nada. ¿Cómo qué? Como lo hizo y le dio el resultado desde un principio con Eva y con Adán. Adán y Eva fueron instruidos por Dios. Dios mismo les enseñó. ¿Y qué tenemos como ejemplo? Que el diablo siempre está ahí tratando de debilitarnos espiritualmente. Cuando nosotros no le damos lugar a los pensamientos de Dios y le damos lugar a los pensamientos de nuestra propia carne, pensamientos vanos. ¿Por qué? Porque no nos llevan a ningún lado, ni a ti ni a mí. Y esos pensamientos contrarios a la voluntad de Dios son los que desatan la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, dice su palabra. Ahí lo dice claro, ¿no? Y lo voy a volver a leer. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Más claro no puede ser la palabra. ¿A qué pensamiento le estoy dando lugar yo? ¿Qué es lo que más yo hago? ¿Vienen pensamientos sobre escudriña la palabra, los atesoro y los pongo por obra, o simplemente le doy lugar y digo más tarde, mañana, ahora no? Pero si vienen pensamientos a pasar pegado, viendo lo que no es agradable a Dios, nutriéndonos de todo lo que el mundo nos ofrece, toda aquella contaminación, toda aquella basura que ya Cristo clavó en la cruz del Calvario por usted y por mí, ¿verdad? Cuando usted es un conocedor de la palabra, usted tiene que estudiar la Escritura, tiene que aprender que tiene que sujetar su mente, tiene que sujetar su carne y sujetarla a la voluntad de Dios. Significa guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, darle lugar a esa palabra. Mire, mente y corazón, y después acción, porque de lo que esté lleno este corazón mío y suyo, va a hablar la boca mía y la boca suya. Vamos a accionar conforme a lo que tengamos dentro, vamos a accionar conforme al combustible que nos haya sido depositado, porque nosotros le hemos dado lugar. Un carro que trabaja con gasolina, usted no puede ponerle diésel, porque no va a caminar bien, ¿verdad? Y viceversa. Así mismo es, cuando Dios nos creó, Dios no se equivocó. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, dijo él, ¿verdad? Varón y hembra nos creó Dios. Dios no se equivocó, Dios nunca se ha equivocado. Y Dios nos creó inteligentes, ¿verdad? Para que nosotros escucháramos su voz y prestáramos atención a su voz y no diéramos lugar a la voz del enemigo. Porque el enemigo, miren ustedes, y lo tomamos como ejemplo, cómo le dio resultado al enemigo, cuánto el enemigo estuvo hablando con Eva, cuántas veces se lo dijo, no lo sabemos, pero él es persistente porque él sabe que si usted le da lugar a los pensamientos que vienen de parte de él, en el área débil suya lo va a tentar, en el área débil mía me va a tentar, y yo tengo que tener la disciplina, tengo que tomar mi propia decisión
para atesorar o no atesorar los pensamientos, para darle rienda suelta a esos pensamientos o no. No podemos estar jugando con el pecado. El que juega con fuego se quema. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? No podemos nosotros pretender manipular algo y no llevar la consecuencia. La palabra dice en Proverbios 26-27 que el que cava un hoyo y el que cava hueco caerá en el mismo. Nosotros no podemos estar jugando, ¿verdad? Que de repente no es tan malo. Posiblemente lo hago esto, pero de repente no va a pasar nada. Es solamente un juego. Así empieza todo. No podemos pretender estar jugando con el pecado y que no va a pasar nada. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cegar. Si tú manipulas, ¿verdad?, las piedras, dice la palabra, ten cuidado porque ellas mismas te van a aplastar. Ahí mismo en ese versículo 27 de Proverbios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el peligro es latente. Nosotros tenemos estos ojos que Dios nos dio, y aquel que tiene la bendición de poder tener su vista buena puede ver por donde va caminando, ¿verdad? Si usted ve que hay un desfiladero, usted va a moverse para otro lado porque usted aprecia su vida. Usted no se va a ir al barranco, al precipicio. Dios le dio estos ojos para que usted viera por dónde camina, ¿verdad? Y el problema está, ¿saben en qué? En darle lugar a los pensamientos. Ahí es donde está el grave problema. Porque después que le damos lugar al pensamiento, el diablo empieza a endulzar ese pensamiento para que usted, ¿verdad?, y yo no podamos detenernos cuando ya eso nos ha cautivado y nos ha llamado la atención. La situación está en no darle lugar a eso. La situación está en que cuando ese pensamiento viene a usted, que como le digo, va a ser un pensamiento de algo que a usted le agrada o le agradaba hacer, digo le agrada cuando está todavía practicando las cosas que le agradan a la carne, como una persona inconversa, pero también le agradaba, digo, cuando usted ya es conocedor de la Escritura, y como antes también lo estuvimos diciendo, el diablo, al igual que Dios, no hace acepción de personas. Y las personas que estamos caminando en este camino, que solo hay uno, no hay varios, en el camino a la vida que es Cristo Jesús, el diablo va a tratar, mire, de desviarnos. El diablo va a tratar de cambiar nuestro rumbo, de que nosotros nos vayamos por un camino equivocado. Y es la determinación suya y mía de escuchar ese llamado, de escuchar esa voz contraria, o de cerrarle la puerta inmediatamente y no coquetear con el pecado, ¿verdad? Porque nosotros somos responsables de nuestras vidas, somos responsables de nuestras acciones. Tenemos que tener, ¿verdad?, seriedad en lo que estamos haciendo, porque esto no es un juego, es la vida suya y la vida mía lo que está en juego. De nosotros depende nuestra eternidad. Y se ha dicho una y mil veces que la vida en este mundo es un rato. Escrito está para los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte viene el juicio, dice la palabra en Hebreos. Entonces tenemos que nosotros identificarnos con la palabra de Dios. Darle lugar a esa palabra significa hacer crecer, ¿verdad?, esa raíz de vida en la roca que es Cristo Jesús. Cuando nuestras raíces están cimentadas en la roca que es Cristo, vamos a alimentarnos de ese poder que es esta palabra. Eso nos va a dar vida, ese pan nos va a alimentar y nos va a fortalecer, así como cuando usted come y se fortalece para tener esa energía que necesita para seguir adelante y mantener este cuerpo vivo. Así también Dios quiere que nosotros
salgamos de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Y eso solo lo vamos a adquirir de acuerdo, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Todo está establecido aquí. Si vamos de acuerdo a esta palabra, las cosas van a caminar. Si vamos contrario a la voluntad de Dios y persistimos e insistimos en hacer lo que a Dios no le agrada, vamos a tener consecuencias y lamentablemente no van a ser nada agradables. ¿Cuánto le dedicamos a Dios? Usted y yo seamos conscientes de 0 a 100 cómo está nuestra relación con Dios. No hablo de una religión, hablo de una relación. Las religiones son el opio de los pueblos. Las religiones no llevan a Dios. Son cosas que el hombre ha tratado de utilizar para llegar a Dios, pero no es posible a través de una religión. No es religioso aquel que vive conforme a la palabra de Dios y se aparta del mundo, porque aquel que escucha la voz de Dios y la sigue es sabio, mas el que escucha y se aparta y no sigue la voluntad de Dios es necio, dice la palabra. Nosotros tenemos que estar pendientes de qué escuchamos, qué atesoramos en nosotros. De un solo versículo se puede hablar mucho. Y es mejor nosotros entender un mensaje correcto, un mensaje directo que Dios nos está dando hoy para que despertemos y salgamos de la tiniebla a la luz, que muchas palabras sin entendimiento. Y estos versículos son reales. Si usted es un hijo de Dios, si usted ya recibió a Cristo, si usted ya lo confesó, esfuércese y sea valiente, ¿verdad? No tema ni desmaye, manténgase firme, ¿verdad? Mantenga esa fe, mantenga viva esa fe. ¿Cómo va a mantener usted y yo viva esa fe, hermano y hermana, amigo y amiga? Si usted es una persona que no conoce a Cristo, primero tiene que reconocerlo, abrirle su corazón a Él. Y si usted es una persona que ya le entregó su vida a Cristo, pero le es más fácil obedecer la carne con frecuencia y hacer la voluntad de ella que la voluntad del Espíritu y la voluntad de la palabra de Dios, es porque usted todavía no le ha dado lugar al Espíritu Santo de tomar control de toda su vida. Es porque usted todavía no ha nacido de nuevo. Yo sé que hay veces que la palabra es fuerte, es dura, pero es la realidad. Esto no es un juego, ¿verdad? La vida se nos puede ir en un momento. Uno hasta con la misma saliva de uno se puede ahogar y morir. Somos frágiles. Nos podemos ir de este mundo en cualquier momento. Y esta palabra el Señor la trae a nosotros. Es para no engañarnos. Es porque nos ama, es porque Él quiere que usted lo reconozca, es porque Él quiere salvar su alma y la mía. Y quiere que nosotros seamos sabios y no seamos torpes, no sigamos la corriente equivocada, no escuchemos la voz del enemigo, escuchemos la voz de Dios, porque vemos el ejemplo. Por haber escuchado la voz del diablo, por haber atesorado y haber obedecido la palabra de Satanás, estamos como estamos, hermanos y amigos. Por eso estamos como estamos. Si ellos hubiesen obedecido y hubiesen recordado lo que Dios les había recalcado de antemano, ¿verdad?, no hubiese pasado lo que ahora estamos viviendo. No estuviésemos en la situación que estamos. Y Dios, todo esto sucedió no porque Dios creó o puso el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida en el mismo huerto para tentar al hombre. No, Dios no tienta al hombre, ni él puede ser tentado por el mal. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que Dios no quiere robots, porque si Dios hubiese hecho una sola línea, todos obedeciéramos como robots, pero Dios no quiere eso. Dios nos dio un libre albedrío, una decisión personal suya y una decisión personal mía va a definir el destino eterno de nosotros, ¿verdad? Dios no creó robots. Dios quiere que lo amemos en espíritu y en verdad, porque nos nace amarlo, porque queremos hacer su voluntad. Dios estableció esto y nosotros tomamos nuestra decisión.
si escuchamos su voz o escuchamos la voz del enemigo. Y esta palabra es clara: nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué engañe? Porque el engaño vino por la palabra. La palabra entró en esta muchacha, en esta mujer y también en este varón, porque tanta culpa tuvo ella como la tuvo él. Los dos. Ella primero, pero él no tenía por qué obedecerla. Lo hizo porque le dio la gana también. Y ya sabían los dos. No es que no sabían. Dios le ha estado hablando a usted desde cuándo. Dios me ha estado hablando a mí desde cuándo. ¿Por qué no atendemos la voz de Dios? ¿Por qué nos hacemos los sordos a la voz que Dios nos ha estado llamando, a las palabras que Dios nos ha estado dando desde hace tiempo? Deja de vivir en pecado. Aléjate de lo malo, ¿verdad? Porque ahora el problema, como tenemos ahora, esta enfermedad que está acabando con muchas personas y que está contagiando también a muchos, y que la experiencia no debe ser nada agradable, ¿verdad? Pero esta enfermedad se lleva al cuerpo, ¿verdad? Al cementerio. Pero si la persona está preparada, y lo he dicho siempre, de nada sirve que el cuerpo se vaya, porque su alma está lista para irse con Cristo, a descansar hasta que Cristo vuelva, ¿verdad? Y lo levante y le dé un cuerpo incorruptible. Pero ¿qué pasa, hermano y amigo? Si su relación, no religión, si su relación con Dios no está de acuerdo a la voluntad de Él, si mi relación con Dios es una mentira, es un fiasco, es un fraude, me estoy engañando a mí mismo, se está engañando a sí mismo o a sí misma, eso es obvio, porque a Dios nadie lo puede engañar. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Lo dice ese versículo. Está en la Biblia. Búsquelo, si lo quiere buscar, búsquelo, que ahí lo va a encontrar, ¿verdad? De Dios nadie se puede burlar. Dios nos está dando oportunidad por el inmenso amor que Él nos tiene. Porque no es por nada, es por su grande amor y por su infinita misericordia. Porque nosotros no merecemos, yo no lo merezco, usted no lo merece. Pero Él, en su grande amor, y como es un Dios justo, Él quiso hacer justicia. ¿Para qué? Para darle vida a usted y darme vida a mí. Una vida agradable en esta tierra con Cristo se puede vivir en medio de situaciones, en medio de dificultades. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso es momentáneo. Ahorita lo tiene y después no lo tiene. Lo dice la palabra también, ¿verdad? Pero la riqueza más grande que usted puede tener es tener a Cristo en el corazón y escuchar su voz y vivir de acuerdo a esa voz, de acuerdo a la voz de Dios. Mire, de acuerdo a su palabra. Eso es todo. Eso es todo. Pero depende de usted y depende de mí, como le digo. Eva y Adán tuvieron la oportunidad de escuchar. Claro, Dios mismo les enseñó. Pero también tuvieron la oportunidad, porque Dios les dio libre albedrío, de obedecer o desobedecer la voz del enemigo. Y les dio la gana obedecer al enemigo. Es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Cuando estamos en esta carne corrompida, nos inclina a hacer todo lo que a Dios no le agrada. Por eso es que esa palabra dice que por eso, por escuchar palabras vanas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, sobre todos aquellos que decidimos escuchar lo contrario y hacerlo. Pero el problema no es escuchar. La tentación puede venir a su vida, hermano y amigo. Y usted decide, porque escuchar, ¿verdad? Y que venga la tentación, eso no es ningún pecado. El problema está en cuando nosotros recibimos eso, empezamos a juguetear con eso y le damos lugar a eso en nuestra vida. Eso es lo que nos destruye, es ahí el pecado, porque todo el mundo es tentado. Cristo también lo fue en el desierto.
¿verdad? Él también lo tentó el enemigo, pero ¿qué pasó? Él resistió la tentación. Ser tentado no es un pecado. Recibir la voz del enemigo en nosotros, un pensamiento, una voz contraria, puede venir a usted y puede venir a mí. Eso no es ningún pecado. El pecado está en darle rienda suelta a eso que no le agrada a Dios en su vida y en la mía, ¿verdad? He ahí el pecado. Por eso dice él aquí que por estas cosas, por estas situaciones, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque, ¿qué pasó con esta pareja? Lo sacaron del paraíso, lo sacaron del huerto, del jardín, lo sacaron del jardín del Edén, lo sacaron de allí porque a ellos les dio la gana obedecer la voz de su carne, obedecer la voz de Satanás. Entonces nadie está exento que estas cosas le pasen. Nadie está exento de ser tentado. Todos vamos a ser tentados diariamente. Y la decisión es suya y es mía si nosotros vivimos practicando el pecado o decidimos nosotros desobedecer la voz de Satanás y la voz de nuestra carne y obedecer la voz de Dios. El que practica el pecado, dice la palabra, es del diablo. No hablo de que nadie va a pecar, no, la palabra no dice eso, porque el que dice que no peca, dice que Dios es un mentiroso, porque todos pecamos, pero diferencia hay entre la persona que se desliza, se resbala, se cae y se vuelve a levantar, que peca, que comete un error, se arrepiente y no lo vuelve a hacer, a aquel que vive, como dice la palabra ahí mismo en ese capítulo de Proverbios 26, creo que es el versículo 11, que dice que como el perro que vuelve a su vómito, es aquel hombre que regresa a hacer lo que no le agrada a Dios, a hacer lo que hacía antes, a desobedecer la palabra de Dios, que vuelve a repetir, ¿verdad?, lo que no debería haber repetido más. Cuando Dios nos limpia, cuando Dios nos purifica, cuando Dios entra en nosotros, todos esos pecados que usted y yo hemos cometido, el Señor los lanza a lo profundo del mar, allá lejos, al abismo, y no los recuerda más. Pero muchas veces nosotros cogemos de nuevo, mire, la red, cogemos de nuevo el cordel, el anzuelo, la vara, para volver a sacar ese pecado y seguir viviendo, practicando eso. Tenga mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado si nosotros estamos dándole lugar a la carne más que al espíritu. Si los pensamientos que vienen a nosotros no son de Dios, y esos son en los cuales nos deleitamos usted y yo. Y ahí está el peligro. Allí está el peligro. Porque Dios, como le decíamos antes, no puede ser burlado. A Dios nadie lo puede engañar, ¿verdad? Si usted está lleno de las cosas de este mundo y no le ha dado lugar a Dios, yo lo animo a que hoy le pida perdón a Dios. Yo le animo a que hoy le pidamos perdón a Dios porque hemos estado en desobediencia. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en las iglesias se nos convocaba a oración? Se nos convocaba a ayuno, se nos convocaba a estudio bíblico. ¿Y cuántos son los que íbamos? Esa pregunta respóndesela a usted. No digo el que tal vez por una fuerza mayor no podía asistir, porque se le presentó un problema a última hora y no pudo ir, pero aquel que pudiendo hacerlo no lo hizo porque no le daba la gana, porque estaba más sometido por el sentir de la carne que por el sentir del espíritu, porque no alimenta el área espiritual, ¿verdad? Eso es usted y Dios. Es tiempo de reflexionar, como cuando habían convivios para compartir comida, y que eso no es malo, un rato ameno entre hermanos, compartir un tiempo lindo, eso es agradable también y bueno. Ahí no caben las sillas ni las mesas para sentar la gente, pero cuando es un tiempo para buscar la presencia de Dios, ayuno, oración, una vigilia,
¿Cuántos íbamos con agrado o cuántos íbamos solamente por cumplir? Pensemos, ¿se merece Dios eso? Realmente, cuando Él está 24/7 para usted y para mí, si lo necesitamos. Debemos de meditar en cómo estamos viviendo y a qué le hemos estado dando lugar a nosotros. ¿Qué hace usted con su tiempo libre? ¿Qué hace usted en vez de escudriñar la escritura, viendo y escudriñando el internet horas, horas, horas y horas, amaneciéndose, viendo con sus ojos que Dios le dio para ser instruido en la palabra o para ir a donde Dios lo mande, viendo lo que a Dios no le agrada? Cuando piensa usted que está burlándose de Dios o que nadie lo está viendo, o pienso yo también, porque me incluyo, que nadie me está viendo. Yo tengo que cuidar mi relación con Dios. Es mi responsabilidad, porque yo le puedo estar predicando una cosa, pero si no estoy viviendo lo que estoy predicando, lo que estoy haciendo es condenándome a mí mismo, porque a Dios no lo puedo engañar. Y el día de mañana la palabra que yo sé, si no la pongo por obra en mi vida, esa misma palabra, dijo el Señor Jesucristo, me va a juzgar en el día postrero. Yo no he venido a juzgar al mundo. La palabra que yo les he hablado, dijo Él, esa los va a juzgar en el día postrero. Así que si usted ha escuchado esta palabra, yo le animo a que si usted no le ha entregado su vida a Cristo, su corazón por entero al Señor, lo haga en este momento. Y se rinda al Señor. Pida perdón. Pidamos perdón todos porque hemos sido malos. Pidamos perdón por nuestros pecados. Porque por lo que sea nos podemos ir de este mundo. Por lo que sea, no solamente por esta enfermedad que está ahora, por lo que sea, cuando nos llegue el momento nos podemos ir de este mundo. Y si no estamos preparados, déjenme decirle que es muy triste lo que nos espera si no estamos listos para irnos. Pero esa oportunidad viene hoy a usted. Porque de tal manera amó Dios este mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel, usted y yo, que crea en ese Cristo y en esta palabra no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el galardón más grande, ese es el versículo más grande de la Biblia. El gran amor de Dios. Todavía están los brazos de Dios extendidos. Yo le animo a que cerremos nuestros ojos. Y si usted, esta palabra le ha tocado su corazón, no deje para mañana lo que hoy puede hacer. Y vamos a orar. Yo quiero que usted repita conmigo esta oración. Padre Celestial que está en gloria, hoy vengo delante de su presencia. Vengo delante de su presencia porque su palabra me ha tocado. Porque yo sé que su palabra es verdad y no hay mentira en ella. Y si usted permitió que yo escuchara esta palabra es porque usted me ama y porque usted no quiere que yo me pierda, sino que tenga una vida eterna a su lado. Es por eso que hoy, Dios mío, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y todo lo que en ellos habita, que yo vengo delante de su presencia para pedirle perdón. Perdóneme por todas mis iniquidades, perdóneme por todos mis errores, perdone mis pecados, Señor, porque sé que he pecado, sé que he estado viviendo una vida contraria a la voluntad suya. Le pido perdón. Le pido que escriba por favor mi nombre en el libro de la vida, para que si yo parto de este mundo hoy o en cualquier día de aquí en adelante, yo estoy ahora segura que me voy con usted al cielo. Yo le agradezco por su Hijo amado. Yo le agradezco a usted, Señor Jesús, porque gracias a usted yo ahora tengo vida. Gracias a usted, Señor Jesucristo, yo ahora tengo la oportunidad de ir al cielo, porque usted es el único mediador entre Dios y los hombres para poder llegar al Padre. Bendito sea usted y bendito su santo nombre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Señor, también quiero orar, Señor, y aquel que hoy quiere reconciliarse con Dios, que ha estado viviendo una vida mediocre, una vida de doble ánimo, yo le animo hoy a que se arrepienta y pida perdón.
y nazca de nuevo hoy. Señor, yo sé que le he fallado, yo sé que no he vivido como usted ha querido, yo sé que he escuchado su palabra, pero no la he puesto por obra en mi vida. He estado viviendo en pecado, conociendo ya la Escritura. Le pido perdón, Señor, porque su palabra dice que aquel que habiéndolo conocido no obedece y se aparta, mejor le hubiese sido no haberlo conocido. Pero yo no quiero, Señor, caer en la ira suya, sino ser gratificado porque he obedecido su palabra, como me enseñaba este versículo, que aquel que oye pensamientos vanos y los sigue, debido a eso, debido a obedecer esos pensamientos y actuar conforme a ellos, viene la ira suya sobre el hijo de desobediencia. Pero yo no quiero ser más un hijo de desobediencia. No quiero ser alguien que practica el pecado, porque el que practica el pecado no verá la luz de Dios, no heredará el reino de los cielos. Su palabra nos lo enseña. Pero yo hoy me arrepiento, pido perdón y creo que usted es el único que me puede salvar y darme vida eterna. Perdóneme, Señor, y limpie mi corazón. Hoy quiero lavarme en su sangre y nacer de nuevo, para tener vida a través de usted, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque usted envió a su Hijo para darnos vida a usted y a mí. Gracias, Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra que hemos podido compartir. Yo sé que esta palabra ha sido de bendición para muchos, Señor, que la pudieron escuchar en este momento y los que van a escucharla en otro momento. Sea usted bendiciendo vidas, sanando corazones, restaurando, Señor, las almas de todos nosotros a través de su santa palabra. Añada usted bendición, salud y vida a nuestras vidas a través de su santa y bendita palabra. Gloria a Dios. Damos gracias por todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este tiempo y será hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga a todos.